poderte cantar de nuestro corazón con sinceridad, diciéndote, Señor, gracias por romper las cadenas, Señor, perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, poderte cantar, Señor, que eres nuestro Rey, que eres nuestro todo. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora pedimos que hables a nuestro corazón, nos enseñes más acerca de cómo estar preparados, Señor, para cuando tú vuelvas nuevamente, Señor, a esta tierra, vuelvas, Señor, iglesia. El tema de hoy está basado, hermanos, eh, el tema de hoy está basado en capítulo 18. Seguimos con el último tema de la serie, la segunda venida de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, aquí vengo pronto, en Apocalipsis, la parte final. Y hoy vamos a basar el mensaje en Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, 8. Dice la palabra de Dios, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es el tema de hoy. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, esto lo dice en el contexto de la parábola de la viuda y el juez injusto. Es una parábola en donde está enseñando sobre la necesidad de orar y la insistencia de orar constantemente, pedir, dice la parábola ahí al principio del capítulo 18, Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué oramos? ¿Por qué el creyente ora? Bueno, oramos porque esperamos una respuesta de Dios, porque confiamos en Dios. Un creyente no oraría si no tuviera una confianza en Dios o una seguridad de que Dios puede contestar. Y aquí Jesús está enseñando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En un sentido también es mantener la fe, ser constantes en esta confianza y en esta convicción de que Dios está al pendiente, de que Dios está al cuidado, de que Dios obrará su buena voluntad. Para orar necesitamos tener fe. Ahora, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? La mayoría de las personas creen o que tienen fe. Le hablamos a muchas personas y las no es una fe verdadera, no es algo que realmente agrade a Dios. Hoy vamos a descubrir a través de este mensaje a lo que Jesús se refiere, de que cuando venga por segunda vez, haciendo esta pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vuelva a venir, ¿hallaré fe en la tierra? Se está refiriendo a una fe verdadera, una fe, porque seguro que religiosidad va a haber. Seguro que gente que cree
dejado para que aprendamos de su buena voluntad, prefiere pedirle un consejo a la vecina. Esos se conocen como, pues así, los consejos de primera mano, o así, pues hoy le voy a preguntar a la vecina o al vecino esto o aquello, como si ellos nos pudieran dar la verdadera respuesta a una necesidad. Esta semana que pasó, estábamos estudiando en una de las clases que doy. Dios es veraz. Lo que Dios dice es verdadero. Y el apóstol Pablo con tal convicción dice, si alguno cree que Dios miente, antes mejor todos los hombres, todos los seres humanos somos mentirosos. Antes de decir Dios miente, porque Dios no miente. Lo que Dios dice es verdadero. Lo que Dios dice eso es. Lo importante es aprender la palabra de Dios para saber las cosas. Hay mucha gente que no basa su confianza en el Dios verdadero, sino confía en muchas otras cosas. Hay mucha gente que concibe a otras personas como Dios. Eh, Tal persona me va a ayudar, o tal persona me va a sacar del problema, o tal, como si otro ser humano tuviera el poder de Dios, tuviera la fuerza de Dios. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí en Lucas capítulo 18, versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es una expresión de tristeza en el sentido de que Jesús sabe que la mayoría de las personas no vive una verdadera fe. Por eso les digo, es diferente la religiosidad a la verdadera fe. Mucha gente puede ser religiosa en sus creencias, pensar que está bien en lo que está haciendo, pero eso no es lo que Dios espera, eso no es lo que Dios dijo, eso no es lo que Dios estableció. Por eso es bien importante que aprendamos la palabra de Dios para saber cómo Dios estableció las cosas, cómo Dios dijo que se hicieran las cosas. Miren, cuando hablamos de la fe, tenemos que ir a Hebreos capítulo 11 para que podamos entender un poquito qué es la fe verdadera. Esta fe que a Dios le agrada. Bueno, ya comencé diciendo que el contexto es precisamente la oración, ser constantes en la oración. Y nosotros oramos o podemos orar cuando confiamos en que Dios va a responder, en que Dios está escuchando. De entrada, eso es fe, tener una confianza en el Dios verdadero y tener una confianza en que este Dios verdadero va a responder. Bien, de ahí partimos. La expresión de Hebreos 11 en definición de la fe, voy a leer versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, hay una certeza, hay una seguridad de
Cuando hacemos peticiones a Dios, estas peticiones pueden ser sinceras, pueden ser honestas, de todo corazón, pero no significa que Dios va a responder siempre sí. Es posible que no sea conforme a su buena voluntad o no sea lo que Dios quiera para nosotros, y en esas ocasiones Dios va a responder no. Vamos a entender, a veces no lo vamos a entender, lo vamos a aceptar fácil o nos va a costar dificultad aceptarlo y entenderlo, pero Dios tiene que responder conforme a su buena voluntad siempre y sabe qué es lo mejor para nosotros. La Biblia describe en Romanos capítulo 12, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y en los profetas, en Isaías, en Jeremías, el Señor dice, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Tengo pensamientos de bien para ustedes. Entonces, podemos tener la confianza y la certeza de que Dios responde y conforme a su voluntad siempre será mejor. Bueno, ahí entonces en algún momento podemos recibir un no como respuesta, pero entendemos que si no es su voluntad, está bien. En otras ocasiones Dios responde, no es el tiempo. No está dando un no, tampoco es un sí inmediato. Va a tener. Dios no va a tener una mala intención. eh, Necesitamos mantener esta confianza. De entrada, eso es fe. Tener una certeza en un Dios que no cambia, que siempre es bueno, en un Dios que no va a ser malicioso o alguna maldad, ¿no? Sino que no me depare, no, sino, hermanos, es Dios. Mantengamos una confianza en el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que sustenta la vida, el Dios que da la vida con un propósito y que desea nuestro bien conforme a su buena voluntad. De ahí comenzamos. Necesitamos tener esta fe puesta en este Dios. Bien, versículo 2 en Hebreos 11 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Regresamos a la pregunta de Jesús. Jesús dice, cuando venga nuevamente, ¿hallaré fe en la tierra? Necesitamos mantener la fe. ¿A través de qué? A través de buen testimonio. ¿Cómo es el buen testimonio? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, Dios tiene ese poder. La Biblia simple y sencillamente declara, Dios es. A Dios nadie lo hizo, no tiene principio, no tiene fin. Dios es eterno y el eterno con su poder produjo la palabra
Y dijo Dios, y fue hecho. Así lo describe el Génesis capítulo 1. Dios dijo, y fue hecho. Bueno, esto lo creemos, entonamos constantemente, Dios es todopoderoso. Al todopoderoso, Dios tiene este gran poder de crear, de hacer, de sustentar. Este es el gran Dios en el que creemos, el creador del universo, por su palabra. Y ahora vienen después algunos ejemplos muy interesantes. Miren, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Por qué está poniendo a Abel como el primer ejemplo de una persona que guarda la fe? Porque ofreció de lo mejor que tenía para agradar a Dios. Tuvo en alto honrar a Dios, tuvo en alto tener este respeto a Dios, tuvo en alto tener el poder presentar delante de Dios lo mejor que tenía. Entender, Dios es primero. Los demás entonces pasa al lugar secundario. A diferencia de Caín, la Biblia describe que Caín tenía este corazón malo en donde no le interesaba agradar a Dios. Por eso es que su ofrenda fue desagradable a Dios, porque no lo hizo con este respeto, con esta sujeción de amar a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, si conocemos un poquito más de la historia, la Biblia describe que Caín se enceló y que en vez de reconocer que algo estaba haciendo mal, endureció su corazón y todavía Dios se lo advirtió. Todavía Dios le dijo, el pecado está a la puerta. O sea, si tú estás obrando bien al traerme una buena ofrenda como debe de ser, no habría sido reconocido por mí, pero no estás obrando bien, algo no estás haciendo bien. Y todavía Dios le advierte, le dice, el pecado está a la puerta, enmiéndate, corrígete. Pero ¿qué hace Caín? La Biblia nos describe que a sangre fría asesina a su hermano, lo mata por coraje, por envidia. Qué triste. Bueno, aquí el primer ejemplo dice que dar un buen testimonio por la fe es poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Por eso Abel agradó y dice, y aún muerto su testimonio habla. O sea, Abel hizo lo que tenía que hacer, agradó a Dios, poniéndolo en primer lugar por sobre todas las cosas y ofreciéndole lo mejor que tenía. Ya eso, Dios lo tomó en cuenta, Dios se sintió honrado por Abel. En el caso de Caín, no, al contrario, Dios se sintió deshonrado por Caín, por la actitud de corazón con que manejaba sus ofrendas. No, era en Dios ve el corazón. La Biblia dice que Dios mira el corazón y la verdadera fe tiene que ser algo con un corazón sincero. La mayoría de la gente cree que con cosas superficiales, guardando ciertas cosas en sus religiones, pero no entendiendo que el corazón es el que debe de agradar a Dios, que con el corazón se debe de honrar a Dios. No es lo superficial que se vea, no, ay, ya cumplí con el rito, ya cumplí con ir a la iglesia, ya cumplí con hacer una obra de bien por otra persona. El corazón, hermanos, todo el corazón completo debe estar rendido a la obediencia a Dios, a sujetarnos a Dios, a tenerlo por sobre todas las cosas. Miren el siguiente ejemplo, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En un versículo, en el caso de Enoch, se engloba toda una vida en donde la manera en que se conoce a Enoch es que buscó agradar a Dios en todo. Y dice, en todo lo que Enoch vivió, buscó haber agradado a Dios.
Y luego añade el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La mayoría de la gente que es religiosa no se siente amiga de Dios, no se siente cerca de Dios. Más bien vive con temores, vive con inseguridades, como si Dios fuera un ogro, como si Dios fuera malvado. Hermanos, Dios no es el enemigo es el enemigo. La Biblia describe al diablo como tiene la intención de tengamos una relación cercana, estrecha, en buena lid con Él, honesta, veraz, sincera, sencilla, que lo busquemos agradar en todo, con esta confianza de que Él es galardonador, recompensador. Dios bendice a los que le buscan con buen corazón. Y fue el caso de Enoc. Bueno, sabemos por la historia también de la palabra de Dios que Enoc no murió, sino fue arrebatado al cielo. Este es un privilegio único, muy grande. ¿Por qué Dios se lo manifestó así? Porque él buscó agradar a Dios en todo lo que hacía. Ya estamos viendo entonces un segundo concepto, buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos, hermanos. La gente busca agradarse a sí mismo. En el mejor de los casos, la gente busca agradar a otro para obtener un beneficio. Pero buscar agradar a Dios siempre, esa es la fe que Jesús está diciendo. Cuando vuelva por segunda vez, hallaré fe en la tierra. Es buscar agradar a Dios en todo. El tercer ejemplo que la palabra de Dios pone es Noé. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando aquí la palabra de Dios describe a Noé como que tuvo temor, no es miedo, no es, ay, le dio pavor, más bien es respetó, tuvo en alto lo que Dios le dijo, lo creyó y actuó en consecuencia. Dios le pidió que construyera un arca, eso conllevó un gran compromiso y un propósito de vida. Noé pudo haber hecho otras cosas, darle prioridad a otras cosas, pensar que era importante sembrar la tierra, pensar que era importante construir su propio destino, pero ¿qué pensó que era importante? Lo que Dios le dijo, lo que Dios le pidió y actuó en consecuencia, obedeciendo eso. Ese es el temor a Dios, es un respeto reverente que me hace obedecerlo. Y otra vez a esto se refiere Jesús cuando dice, voy a hallar fe en la tierra, voy a hallar respeto reverente y obediencia, sujeción a la manera de Dios, como son las cosas. Ahora hay un paralelo muy interesante entre el tiempo de Noé y el tiempo de la segunda venida de Cristo. Los dos son momentos de juicio, los dos son momentos en donde va a llegar el momento de rendición de cuentas. Ahorita hay cosas que necesitamos asimilar por la fe. No vemos, pero no porque no veamos significa que no vaya a suceder. Si ustedes se dan cuenta, en Lucas capítulo 18, también el pasaje que antecede la enseñanza de Jesús de orar siempre y no desmayar, a través de esta parábola de la viuda insistente que le pide al juez que le haga justicia en su caso. Antes de esta parábola viene toda la explicación de Jesús sobre la segunda venida y algunas señales de su segunda venida. Es muy interesante hacer un paralelo entre los días de Noé y los días de la segunda venida de Jesús. ¿Qué es para Jesús hallar fe?
que los creyentes se mantengan en una obediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra, le crean más a Dios que a las circunstancias o a otras falsedades que circulan contradiciendo la palabra de Dios. Mucha gente se podía haber burlado de Noé, mucha gente se podía haber, ay Noé, ¿cómo? ¿Cómo estás haciendo esa locura? ¿Cómo crees que Dios te pidió eso? No. Y la mayoría de la gente podía haber incluso tirado a Noé de a loco. Hermanos, también, antes de la segunda venida de Cristo, mucha gente va a cuestionar nuestra fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ha establecido, en poner prioridad a las cosas de Dios, y hasta se va a burlar y hasta va a atacar la fe. Pero esto no nos debe hacer que la fe mengue o que nos deslicemos o que nos desanimemos. Mantengamos la fe, tengamos la confianza. El siguiente ejemplo que pone la palabra de Dios es Abraham. Regreso a Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mira, el ejemplo de Abraham es muy interesante. ¿Por qué? Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no conocía esa tierra. Dios no se la había mostrado. Era algo desconocido para él. Pero ¿cuál es la virtud de Abraham? Hacerle caso al Dios que lo estaba llamando. Yo no sé cuánto, no sé, en el Génesis, en la descripción del llamamiento a Abraham, con eso comienza, no tenemos más antecedente. Creo que es el capítulo 12, Génesis capítulo 12, en donde viene este llamamiento a Abraham, y con eso comienza. O sea, solamente dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Así comienza, o sea, así es introducido Abraham en nuestro conocimiento, en la redacción del Génesis. No tenemos más antecedente de cuánto Abraham conocía a Dios, cuánto se había relacionado con él. Simple y sencillamente es, Dios le habló, y en el momento en el que le habló, él lo creyó y actuó en consecuencia, en obediencia. La gran virtud de Abraham fue hacerle caso al Dios que le estaba hablando, lo estaba llamando, creerle más a él que a su propia familia, porque pues venía toda su tradición familiar, a lo que ya conocía de la tierra en donde estaba, la cultura, los hábitos, las costumbres. Y Dios solo le dice, yo te voy a llevar a una buena tierra. No la conocía, no se la puso por comparativo, no, a ver, sopesa, ¿cuál te gusta más? Le creyó. Si Dios tiene algo para mí, eso va a ser bueno, y le creo a Dios. Abraham pasa a la historia como el padre de la fe, por precisamente hacerle caso a Dios, creerle a Dios. Hermanos, esa también es enseñanza para nosotros, hasta que el Señor venga a mantener una fe en donde creo en lo que Dios establece, creo en lo que Dios dice y actúo en obediencia, en sujeción y en consecuencia con esta fe. Bien, Hebreos 11, regreso a Hebreos 11, dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, confiar en Dios y esperar en Dios no significa que las cosas pasen inmediatamente. En Noé pasaron 100 años de obediencia y espera. En Abraham también pasaron muchos años. Recuerden, le estaba diciendo que te daré descendencia, te bendeciré, pero
Pasaron muchos años para que tuvieran al hijo de la promesa. Ya estaban ancianos, muy viejitos, al grado que Sara se ríe, siendo estéril, no tenía fuerza para concebir, da a luz fuera de tiempo, ya del tiempo en que podía ser fértil, porque creyó en quien había prometido, pero no fue inmediato. En la fe, hermanos, va a pasar tiempo, bastante tiempo, y precisamente la prueba de nuestra fe produce paciencia. Si creemos en el Señor, necesitamos mantenernos firmes. Va a pasar tiempo porque produce paciencia. En esto mucha gente hoy en día, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada a lo instantáneo, a lo inmediato, pero también tristemente a lo desechable. Si algo no le sirve, lo desecha y busca otra cosa. No funciona así con Dios, porque si desechamos a Dios, no hay otra cosa que nos salve. No hay algo más poderoso que Dios mismo que nos ayude. Pero tristemente las personas hoy en día están acostumbradas a lo desechable, a lo inmediato y quieren respuestas rápidas. Y si no me sirve, lo desecho. ¿Cómo desecharemos a Dios? Mejor, de verdad, seamos sensatos, guardémonos de no tener una actitud de esta falsa modernidad, de esta posmodernidad en donde, pues si algo no me sirve, lo desecho y busco otra cosa, porque el que desecha a Dios, ¿qué salvación tendrá? No se puede desechar a Dios. Más bien necesitamos de todo corazón aferrarnos con fe y paciencia, tener una confianza y una seguridad en Dios. Sigo avanzando. Versículo 12, Hebreos 11, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bien, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Regreso nuevamente a citar las palabras de Jesús. Cuando venga por segunda vez, hallaré fe en la tierra. La fe que Jesús espera de nosotros es creer que todo lo que Él ha dicho se cumplirá y será verdadero, aún esto de la vida eterna, de que pasaremos a una eternidad con Él. Y por eso aquí estamos como extranjeros y peregrinos. Hermanos, la fe no se vive solo para aquí y este momento. Es muy triste las enseñanzas que da la gente que animan a creer en Dios para que aquí nos vaya bien, para que aquí estemos bien. No solo es aquí, es la eternidad. O sea, y si comparamos la eternidad con lo que vivimos aquí, solo es un instante. No podemos tener fe puesta en que aquí nos vaya bien o en que aquí estemos bien solamente porque estamos limitando a Dios de una manera tan pequeñita. No estamos entendiendo la grandeza de Dios. Más bien necesitamos mantener la fe para decir, el Señor ha prometido eternidad y ha dado eternidad y todas sus promesas en Él son amén, se van a cumplir. Así es que necesito mantener la fe. Por los poquitos años que vivamos aquí, necesitamos mantener la fe, la confianza, la seguridad que todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha establecido, se va a cumplir, se va a hacer. ¿Lo puedo ver o no lo puedo ver? Eso no es tan importante. ¿Qué es lo importante? Mantengo la certeza de que Dios lo va a hacer. Llegar a esa convicción, tener esa gran seguridad. No importa si lo veo,
No importa si llego a vivir ciertas cosas, Dios va a cumplir su palabra y Dios va a cumplir su propósito. Bien. Versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Los que han leído este pasaje y conocen este pasaje, la fe de Abraham fue probada cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Primero Dios se lo había prometido, se lo dio en un tiempo después de paciencia, pero ahora Dios le dice, sacrifícame. Es necesario tener una fuerte convicción del carácter de Dios, que Dios no es malo, que Dios no nos va a pedir cosas maliciosas, y si Dios pide algo, Él sabe por qué lo está haciendo, aunque no lo entienda. Abraham tuvo que tener esta madurez, esta suficiencia de decir, bueno, Dios sabe por qué hace esto. Y entonces mantenerse obediente. Los que hemos leído el pasaje o estudiado el pasaje, sabemos que la fe de Abraham fue probada y Dios detuvo la mano de Abraham de que no lo sacrificara y se proveyó un cordero. Y le dijo, sacrifica ese cordero. Y ese cordero es el símbolo precisamente de nuestro Señor Jesucristo, en donde Dios mismo provee del cordero para quitar el pecado del mundo, para limpiar el pecado de toda la humanidad. Es una obra de su gracia, es una obra de su misericordia, no es por mérito, no es por obras. Claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estoy citando Efesios 2, 8 y 9. Qué importante, hermanos, es esta parte en donde es un asunto de fe en la obra de Dios. Por eso les digo que hay una gran diferencia entre la religiosidad. A los religiosos no les interesa la obra de Dios, les interesa su construcción de su propia religión. A los religiosos no les interesa la voluntad de Dios, les interesa sus propias voluntades, que se mantenga el control, que se mantenga el poder, que se mantenga la gente cautiva, aunque sean mentiras, no importa, pero que guarden esa religiosidad a la manera en que se ha establecido por los hombres. Eso no le agrada a Dios, esa no es la verdadera fe. Y eso es lo que le causa tristeza a Jesús cuando dice, hallaré fe en la tierra, cuando venga nuevamente hallaré fe en la tierra. Oh, va a encontrar mucha religiosidad, va a encontrar muchos amantes a sí mismos, va a encontrar muchos seguidores de mentiras, va a encontrar muchos falsos que creen que tienen la verdad, pero que va totalmente en contra de la verdad que Dios ha establecido. Dios nos guarde de no deslizarnos. Y si hay alguna persona que en este momento me escucha que está confundida en cuanto a qué es la verdadera fe, miren, es muy sencillo. La verdad solo es una. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Dios ha establecido la salvación en Jesucristo. Cree en Él de todo corazón y empieza a estudiar su preciosa palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es la verdad que Dios quiere revelarnos y que Dios ha revelado para nosotros para que creamos. En eso nos tenemos que mantener pacientes hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera todo
Decirle al Señor de todo corazón, Señor, creo, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Ten misericordia de mí, perdóname mis pecados, límpiame de toda maldad y quiero guardar la verdadera fe, no una fe superficial, no una religiosidad que deshonre en el fondo a Dios, la verdadera fe. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Cree de todo corazón. Esa es la invitación el día de hoy. Cree de todo corazón y serás salvo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad de estar juntos por este medio y escuchar tu palabra. Señor Jesús, queremos decirte, no importa cuánto tardes en venir, pero sí, Señor, queremos que hayas fe en esta tierra. Señor, queremos ser de este puñado, de este grupo paciente, guardando tu palabra, creyendo, Señor, a pesar de las circunstancias que pudiéramos enfrentar. Señor, que otros crean también, confíen, rindan sus vidas a ti. Y si hay alguien que hoy me escucha, que de todo corazón quiere decirle al Señor, Señor, hoy quiero confiar en ti. Señor, por favor, perdónale, límpiale, rescátale, Señor, de su propia maldad y transforma su vida y su corazón. Tú tienes ese gran poder. Es tu obra, Señor. Por eso viniste a este mundo, para dar la vida, Señor, amor por nosotros y rescatarnos. Y yo ruego, Señor, una vez más, que opere este milagro en la vida. Por favor, ruego. Y respondemos a la pregunta. Cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Quién dice amén? Sí, porque yo estoy aquí, soy creyente. Eso. Estamos entendiendo entonces el mensaje del Señor, y que Dios nos guarde en la fe, que Dios nos mantenga firmes. Hermanos, necesitamos ser pacientes, pero esta paciencia no avergüenza, sino más bien produce temple, nos templa en la fe, es la prueba de nuestra fe. Mantengamos firme nuestra vocación. Amén. Amén. Bien. Ok, pues vamos a tomar la foto del día. El que guste abrir su cámara, 5,